Hola amigos, hoy os traigo el último vídeo del viaje que hice por la bahía de Nápoles. Ya os he mostrado Bayas, Herculano, el propio Monte Vesubio y hoy os traigo la ciudad de Pompeya. Yo creo que es la ciudad más famosa de la bahía de Nápoles. Este vídeo va a ser un poco particular porque va a ser la mayoría fotográfico en vez de los típicos vídeos que suelo compartir con vosotros, principalmente porque fue imposible grabar nada. El nivel de masificación del turismo en esa ciudad es alucinante. Por lo tanto, os iré explicando un poco lo que pude ver de la ciudad y algunas cosillas más que voy a añadir, pero va a ser todo fotográfico. Bien, para empezar, estáis viendo un plano de la ciudad de Pompeya que hay en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Es un mapa muy preciso, muy detallado, pero un poco desfasado, como la maqueta que vais a ver en un rato, porque no incluye las últimas excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en la Reggio Quinta, que es una de las regiones de la ciudad. La ciudad está dividida en regiones y la quinta estaba sin excavar hace unos años, pero lo que se está sacando de ahí es impresionante, es alucinante. Bien, con esta maqueta que os he puesto aquí, que también está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, os voy a hablar un poco sobre el contexto histórico de esta ciudad. Esta ciudad, según se cree, fue una fundación osca, que era un pueblo que vivía en esta región entre los siglos VIII y VII, en esta región de Campania. Probablemente esta ciudad recibiera influencia etrusca, ya que se han encontrado pruebas de que los etruscos podrían haber estado aquí. Y estos etruscos probablemente, en el espacio que estuvieron aquí, probablemente serían los que le suministraran las primeras murallas a esta ciudad osca. Posteriormente, la influencia etrusca se desaparece y es sustituida por otro pueblo, esta vez del centro de Italia, que se llamaban los samnitas, que conquistaron la ciudad. Y es otra vez los oscos los que, mediante inscripciones, nos lo dicen. Pero esta ciudad es conocida porque es una ciudad romana. Es a partir del siglo III, antes de la era común, cuando cae definitivamente en lo que se podría llamar la órbita romana. ¿Vale? Los romanos gobernaban Italia mediante alianzas. De hecho, los romanos las llamaban a estas ciudades aliadas. Y bueno, pasa el tiempo, la ciudad de Pompeya prospera bajo la influencia romana y llegado el siglo I antes de la era común, que es el siglo llamado de las guerras civiles, esta ciudad, pues, como todo el Estado romano cae en manos del dictador romano Sila, Lucio Cornelio Sila, el estatuto de municipium que tenía esta ciudad durante los primeros siglos de influencia romana, lo cambia de municipium a colonia romana. ¿Por qué? Pues porque en una colonia romana Sila podía asentar a unos 2000 veteranos de guerra, de sus legiones. Y con este nuevo estatus, la ciudad de Pompeya empieza a prosperar todavía más de lo que había prosperado.
Este nuevo estatus y por supuesto ya bajo el dominio romano, Pompeya lo que va a hacer va a ser un proceso de romanización bastante importante. Hasta ese tiempo el osco había sido la lengua de la ciudad, pero con la influencia romana y con este nuevo estatus y los nuevos veteranos que se asientan en la ciudad, el latín empieza a imponerse ya como lengua. ¿Pero qué problema tiene Pompeya? Pues Pompeya, el problema que tiene es que está en una zona de inestabilidad tectónica. ¿A qué me refiero? Pues que ahí es una zona en la que los terremotos, los volcanes, son lo más común. Y Pompeya pues va a recibir un duro golpe en el año 62 después de la Era Común, ya en época imperial, es decir, durante el reinado de Nerón. ¿Qué provoca este terremoto? Pues que la ciudad tenga que reconstruirse y que se hagan también modificaciones en los edificios. Pero el final de Pompeya va a llegar en la erupción del año 79. Como os dije en el vídeo del Monte Vesubio, en el año 79, el 24 de octubre, el Monte Vesubio entra en erupción. Claro, los romanos no saben lo que es un volcán. ¿Y qué hacen? Huyen exclusivamente. Muchos de ellos no pueden porque no les da tiempo. La suerte que tuvo Pompeya es que las nubes piroclásticas fueron a parar a Herculano y a Oplontis. Pompeya lo que le pasó es que quedó sepultada por miles de metros cúbicos de ceniza y piedra pómez. Y de ahí el nivel de conservación de la ciudad. Hasta que es descubierta durante el reinado de Carlos III, que por entonces era en el siglo XVIII, que por entonces era rey de Nápoles, todavía no había venido a España. Y ahí, desde ese momento hasta ahora, se ha excavado aproximadamente un 50, un 60% de la ciudad. Todavía queda muchísimo. Bien, y el tour que tuve yo el privilegio de ver empezó en la zona del teatro. ¿Por qué en el teatro? Pues no lo sé. Pompeya tiene varias entradas dentro de su recinto amurallado, pero se entra por ahí, por la escuela de gladiadores que había, el teatro. Y bueno, como veis en la fotografía que ya os pongo, pues es un teatro normal y corriente, tiene un buen estado de conservación y, como podéis ver, casi todo es original. Se han hecho reconstrucciones, pero en el caso del teatro, a diferencia de otros teatros del resto del imperio, pues no ha hecho falta tampoco reconstruir mucho. Sin embargo, las partes superiores del teatro sí que sufrieron la erupción del Vesubio porque fueron las partes más expuestas y por lo tanto las más fáciles de expoliar después de la erupción. Y bien, continuando por el teatro, salimos de esta zona. En esta zona está el teatro que lo veis. Veis delante del teatro como una especie de cuadrado, ese sería el criptopórtico de la escuela de gladiadores. Y algo que no se ve en la imagen, que está a la derecha del teatro, había un odeón. Un odeón era un teatro mucho más pequeño y más exclusivo de la aristocracia local, para que veáis que las clases sociales se respetaban muchísimo. En la siguiente imagen podéis ver
una de las calles de Pompeya. Pompeya, la suerte que tiene es que todas las calles se han conservado con su enlosado original, con su acera, con su paso de cebra, con todo. Y Pompeya, por supuesto, seguía el plano hipodámico de cualquier ciudad romana, decumanus y un cardo principal, y decumanus y cardos secundarios. En este caso es uno secundario. Siguiendo esta vía, podíamos ver en una esquina de una de las manzanas un prostíbulo. Lo podéis ver aquí en la imagen. Este sí está reconstruido y además bastante. Y como podéis ver, incluso le han reconstruido la parte superior. Ahí no pude acceder, pero bueno, sí que pude acceder al interior. Y aquí podéis ver algo que no se suele contar. Cuando la prostitución no estaba bien vista y no se solía promocionar. Pero había una serie de símbolos en las calles que te decían que ahí había prostitutas. Lo veréis a continuación. Ahora estáis viendo una especie de frescos de temática sexual que simplemente eran carteles. Cuando entraba el cliente, veía los carteles encima de las celdas donde se hacía el acto y el cliente elegía, señalaba lo que quería, pagaba y lo hacía, sin más. Aquí podéis ver otro ejemplo. Y bueno, saliendo ya del prostíbulo, podéis ver en una esquina estos falos que están tallados en la roca y que te decían sutilmente y sin necesidad de carteles que ahí tenías un prostíbulo. Ahí tenéis uno en la pared. En la siguiente foto que os pongo podéis ver que hay uno tallado en el propio suelo. Y bueno, en la siguiente imagen podéis ver una fuente, y os pongo una fuente porque es algo muy curioso, porque a lo largo de toda la ciudad hay muchísimas fuentes, por no decir en cada esquina. Estas fuentes, por supuesto, estaban abastecidas gracias a un conducto de agua mediante tuberías y estas fuentes estaban abastecidas por un acueducto que lamentablemente no pude ver. Este es un ejemplo, hay otras que pude fotografiar, pero esta es la más bonita para mí. Y bueno, en la siguiente imagen, ya avanzando por las calles de la ciudad, pude ver una de las casas mejor conservadas de todas. Esta era la entrada, el vestíbulo. Y en la siguiente foto podéis ver una palabra escrita en el suelo que era muy típico de las casas. ¿Vale? Eran como los felpudos actuales, pero de gente con riqueza. En esta ocasión pone esta palabra, en otras ponía, por ejemplo, cuidado con el perro. Creo que actualmente, si vais a casas donde la gente tiene perros en el jardín, hay un pequeño cartel que avisa. Pues aquí lo mismo. Entrando en la casa por una de las puertas laterales, podemos ver una fuente central muy ricamente decorada y un fauno, ¿vale? En el centro. Esta era la casa del fauno. Esta fuente, este impluvium, mejor dicho, estaba rodeado por un pórtico, ¿vale? Aquí obviamente no está ya, pero por entonces ahí habría columnas, un tejado y todo el agua de lluvia caía ahí. Continuando la visita a esta casa del fauno, podéis ver un poco el tamaño de esta casa, era enorme. Y esta casa es famosa, más que otra cosa, por la siguiente imagen que os estoy poniendo, que es el famosísimo mosaico de la batalla de Isos. Este que veis aquí es una copia porque el original estaba en el Museo Nacional
el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, pero lo estaban restaurando. No pude ver el original, pero por suerte pude ver la copia. Y como veis es una maravilla. A la izquierda está Alejandro, altivo, con lanza en la mano, amenazante, y a la derecha podéis ver al rey Darío III de Persia, asustado y sabiendo que ha perdido la batalla y huyendo. En dirección al foro me encontré con varias casas de la aristocracia local y, como podéis ver, unas entradas muy ricamente decoradas. Al fondo, porque en casi ninguna se podía entrar, templetes donde se rendían culto a los dioses familiares muy ricamente decorados. Y bueno, aquí os he puesto algunas fotografías de frescos que estaban precisamente en estas calles. Aquí tenéis una, en la siguiente imagen tenéis otra, ¿vale? Aquí otra. Estos frescos son muy famosos, creo que los conocéis todos. Y bueno, pasando ya a la zona pública de la ciudad, llegamos al foro. Aquí os pongo una panorámica del foro, ¿vale? Era un foro enorme y a su alrededor estaban agrupados tanto los edificios de gobierno como el mercado, como los edificios religiosos. ¿Vale? Si os fijáis bien, al fondo del foro estaba el famoso templo de Júpiter, que precisamente se estaba reconstruyendo tras el terremoto, no se había todavía ni terminado. A la derecha estaba el mercado, ¿vale? Que os enseñaré un poco más adelante, ya veréis lo que se encontró en él. Y a la izquierda estaba el templo de Apolo, que veis casi al final de la visita. Aquí os acerco una foto un poco más de cerca de este fondo del foro. Por supuesto, como cualquier foro, estaba rodeado de un pórtico, en este caso de 2 pisos, que se estaba restaurando precisamente cuando cuando el volcán entró en erupción y la ciudad quedó enterrada. Esto se sabe precisamente porque hay 2 estilos únicos en el foro. En la parte superior de las columnas. Uno que era el más nuevo y otro que era más antiguo y probablemente sería del pórtico anterior al terremoto. Bien, con este foro, aparte del pórtico, también estaba enlosado. En la última foto que os he puesto podéis ver que todavía quedan losas del suelo en el fondo del foro, pero este foro también estaba decorado con esculturas de bronce. Se han conservado algunas. Yo aquí os pongo, por ejemplo, esta del emperador Calígula, ¿vale? Que está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, pero probablemente había muchas más. El problema es que no estaban colocadas en el foro porque estaba en restauración y probablemente muchas se habrían caído durante el terremoto y no estaban. Se sabe que estaba lleno de esculturas ecuestres precisamente porque hay una pintura, un fresco que lo dice, que lo muestra. Dejando el foro atrás y entrando en el mercado, podéis ver lo ricamente decorado que estaba con estos frescos, pero lo interesante de este mercado era lo que se encontró. La gente durante la erupción no pudo huir, pero muchos murieron en el sitio donde estaban y durante las excavaciones esos cadáveres dejaron en la tierra un hueco, ¿vale? De la postura en la que murieron, y durante las excavaciones esos huecos se rellenaron de yeso y salieron estos moldes que estáis viendo. Os estoy poniendo aquí. Bien.
Dejando el mercado, saliendo del mercado y volviendo al foro, a una de sus esquinas, os muestro este templo dedicado al culto imperial. Como veis, conserva todavía el mármol que lo recubría, por lo menos la parte inferior. Este es interesante porque todavía se conservan las grapas de cola de Milano que sujetaban tanto las barandas de este templo, las losas de mármol que lo recubrían, como veis, se ven perfectamente y ahí están todavía. Volvemos al foro y aquí podéis ver el templo de Apolo. Como veis, esto es lo único que queda. Y lo interesante de este templo son las dos esculturas que están actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, una de Apolo y otra de su hermana, Artemis. Al lado de este templo, saliendo del recinto de este templo, entramos en otro y encontramos la basílica de la ciudad. También estaba en el foro. Y como podéis ver, se ha hecho un buen trabajo de preservación y de reconstrucción. Dejando un poco las calles, el centro político y religioso de la ciudad, nos adentramos un poco en las calles y vemos un poco de la vida cotidiana de esta ciudad. Aquí, por suerte, no había nadie y pude grabar un poco, unos segundos, antes de que apareciese otro grupo de turistas, y pude grabar cómo era una de estas pequeñas calles, un cruce, y como veis su estado de conservación es espectacular. Avanzando un poco por estas calles me encontré con una panadería. Uno de los negocios que más había en Pompeya eran los prostíbulos, las tabernae, es decir, las tiendas, y las panaderías. El pan era básico en la dieta romana. Y esta panadería en particular, como veis, 3 molinos de pan para moler el trigo, y tenía a la izquierda un gran horno, que aquí os lo muestro, en el que se hacían panes a diario y sin escasear. Bien, terminada la visita en el templo de Afrodita, que estaba detrás de la basílica que os he enseñado antes, y con esta panorámica del Vesubio, que se veía desde el templo de Afrodita, pues acabo aquí el vídeo. Fue una visita en la que quedó fuera el anfiteatro, por ejemplo, que estaba en la otra punta de la ciudad y no pude verlo. Y quedaron fuera las villas que estaban en el exterior de la ciudad, fuera del perímetro de la ciudad. En otra ocasión que vaya, pues intentaré verlas. Pero bueno. Y aquí finalizo tanto el vídeo de Pompeya como la serie de vídeos que os he mostrado del viaje que he hecho a la bahía de Nápoles. Espero que os haya gustado. Y dadle likes, compartid los vídeos y difundid. Y nos vemos en la próxima. Hasta otra vez, amigos.